Soy pequeño y despreciable, mas no olvido tus decretos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es auténtica. Aunque me alcancen la angustia y la opresión, tus mandamientos son mi delicia. Tus preceptos son justos por siempre. Instrúyeme y viviré. Salmo 119, versículos 141 al 144. Día 22 del mes de la Biblia. Tema: los sentidos de la Escritura, los sentidos de la Biblia. Un tema que también va complementando el tema de la interpretación. En la Edad Media se fue elaborando de forma más sistemática esa doctrina de los sentidos de la Escritura. Se trata de ir descubriendo diferentes ámbitos en los cuales podemos entender o abordar la Escritura. Y esos ámbitos, pues los estudiosos le han llamado sentidos de la Escritura. El primero de ellos es el sentido literal. ¿Qué quiere decir el sentido literal? El sentido de las palabras, o sea, de la literatura en sí, de las palabras, que conduce a los hechos, a los acontecimientos. Se trata de descubrir lo que fue expresado directamente por los autores humanos inspirados. Es decir, ¿cuál fue el significado de las palabras, el mensaje, el contenido de las palabras que Isaías le quiso dar a su pueblo? ¿Cuál fue el contenido, el mensaje que Moisés quiso transmitir? ¿Qué quiso enseñar Pablo a sus comunidades? A los Gálatas, a los romanos, a los efesios, a los corintios. ¿Cuáles eran sus problemáticas? ¿Cuáles eran sus situaciones? ¿Cuál fue el mensaje del autor a ellos? ¿Qué enseñanza quiso dar San Mateo a sus comunidades, a sus primeros lectores? ¿Qué circunstancias estaban viviendo? ¿Cuál es el mensaje de San Lucas para sus comunidades, de San Marcos? Ese es el sentido literal. No hay que confundirlo con lo que dice el texto al pie de la letra. Eso sería como un literalismo. Al pie de la letra, no hay que confundirlo. En el estudio de la Biblia, sentido literal no es al pie de la letra, sino sentido literal es el que fue expresado por los autores directamente, ese primer mensaje a sus comunidades, a sus oyentes primeros. Y luego tenemos el sentido espiritual. Sentido espiritual que pues se refiere al sentido más profundo que tiene un texto. Ese sentido que se refiere o que lo encontramos en la lectura de un texto a la luz de Cristo o de la vida espiritual a partir del mensaje de la persona, del acontecimiento de Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento también lo podemos leer a la luz del Nuevo Testamento, en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Por ejemplo, hay un sentido alegórico que se puede leer, se puede descubrir en muchos pasajes. Hay un sentido moral
hay un sentido escatológico, hay un sentido temático. Por ejemplo, aquellos pasajes que nosotros leemos, de la pureza ritual, por ejemplo, o de la pureza de ciertos alimentos. Bueno, sentido literal era que para la ley de Israel no se podía comer carne de puerco, no se podía comer carne de venado, de liebre, lo que fuera, carne de conejo, pescado sin escamas. Había ciertas restricciones y el sentido literal eso era. Ellos consideraban que esos alimentos les hacían impuros religiosamente. Bueno, ese era su sentido literal, pero en un sentido espiritual podemos ir descubriendo, por ejemplo, lo más profundo del texto. ¿Cuál es? Busquen la pureza de la persona, busquen la santidad de la persona. Los pasajes, por ejemplo, donde dicen, no te juntes con los pecadores, no comas con los pecadores. Literalmente, o sea, en el sentido primero, era no te juntes con ellos, no te hagas como ellos. Pero ya en una lectura cristiana espiritual se puede rescatar el tema de la santidad. Apártate de todo aquello que te quite la vida de Dios, que te distraiga de la vida de Dios. Pues vean, podemos ir rescatando todos aquellos temas profundos del Antiguo Testamento, pero interpretados o vistos a la luz de la vida cristiana o de la vida espiritual. Así que hay un sentido literal de los textos, lo que quiso decir el autor en su tiempo, pero podemos también leerlos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la vida de Cristo, es el sentido espiritual, y que tiene pues varios modos, varios aspectos. Los autores consideran también como parte de este sentido espiritual, por ejemplo, el sentido tipológico. ¿Qué es el sentido tipológico? Pues un sentido que puede tener ciertos pasajes bíblicos haciendo referencia a algunos acontecimientos, a algunas realidades de las escrituras, como personas, cosas, acontecimientos, que podemos descubrir, por ejemplo, en las personas. ¿A quién tenemos ahí? A Adán, que de alguna manera Adán representa a todos los humanos, a los de la tierra, y luego Jesús viene a ser considerado como el nuevo Adán y que él asume la fragilidad de toda la humanidad. Vean, y los padres de la iglesia le llaman a Jesús el nuevo Adán. La figura de Isaac ofrecido por su padre, vean, traigo la leña, traigo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Entonces, Isaac que va a ser ofrecido, figura de Cristo. José, el de Egipto, vendido por sus hermanos, y él que los rescata, que los salva, figura de Cristo. Así también otras realidades, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, el agua que representa muerte para algunos y vida para otros, figura del bautismo, tipo del bautismo. El maná, pan de alguna manera que fue para Israel pan del cielo, tipo o figura de la realidad de Cristo, el verdadero pan del cielo.
Vean ustedes en Romanos 5:14, 1 Corintios 10:6, allá hay ya una interpretación tipológica, como figura, realidades del Antiguo Testamento con un significado especial en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos también el sentido pleno. ¿Qué es el sentido pleno? Parecido al sentido tipológico, figuras, realidades, pero ahora no en sentido de las figuras y realidades o personas, sino pasajes proféticos. El sentido pleno es ese sentido profundo que tiene un texto que de alguna manera Dios al inspirar lo tiene en cuenta, pero posiblemente no estaba en la conciencia del autor humano. Es decir, el sentido trasciende la capacidad del autor humano, porque ahí está la revelación divina. El autor humano no comprende el alcance que puedan tener sus palabras. Está en las palabras, en el texto, pero no necesariamente en la intención consciente del autor, pero sí en la capacidad, en la intención divina. Y este sentido profundo, sentido pleno, se conoce por una interpretación posterior, con nuevas realidades, nuevos acontecimientos, especialmente en la persona de Cristo. Por ejemplo, el pasaje que hemos citado de Isaías 61 en Hechos 8:26 en adelante. El profeta va leyendo que él fue llevado como cordero al matador, al esquilador, y pregunta, ¿a quién se refiere? ¿A él mismo o a otro? En sentido literal, su mensaje original era al profeta y al tiempo del profeta. Sentido pleno se refiere a Jesús. Por eso Jesús en la sinagoga, Lucas 4:16 dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Vean, plenamente se ha cumplido ahí. Isaías 40 habla de la venida o el regreso del pueblo estando en Babilonia. Y le dice Isaías al pueblo, preparen el camino del Señor. Una voz grita en el desierto, enderecen sus senderos, preparen el camino. Sentido literal se refiere al profeta anunciando el regreso del pueblo estando en el destierro de Babilonia. Sentido pleno es Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, preparen el camino para el regreso, para la venida del Señor, que se hace presente en Jesús. Vean, un sentido literal, el tiempo del profeta, pero un sentido pleno, el tiempo de Juan el Bautista, el tiempo de Jesús. Isaías 7:14. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Sentido literal, sentido histórico, se refiere al hijo del rey, a Ezequías, el hijo del rey, que va a liberar al pueblo por un cierto tiempo. Y ellos verán en Ezequías la presencia de Dios, por eso Dios con nosotros. Dios no nos ha abandonado, Dios sigue estando con nosotros. Pero esa salvación no era plena, era momentánea. La plenitud de la salvación y el Dios con nosotros es Jesús. Por eso ese pasaje de Isaías 7:14 se lee en sentido pleno en Mateo 1:23. Mateo 1:22 al 23. Sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces, hay un sentido pleno en Jesús mediante esos pasajes. Hay ciertamente otro sentido que le llaman los estudiosos, sentido acomodicio. No es un sentido que se desprende directamente del texto de la Biblia, sino que se le hace una adaptación, se le hace una acomodación. Por ejemplo,
cuando nosotros en México celebramos, o en otras partes, la misa por la Virgen de Guadalupe o en honor a la Virgen de Guadalupe, ahí leemos el pasaje de Eclesiástico 24, del 23 al 31. Yo soy la madre del amor, la madre de la esperanza, la madre de la paz, etc. Ahí lo aplicamos a María, pero ciertamente el texto no se está refiriendo a María, literalmente se está refiriendo a la sabiduría que es la madre de la esperanza, la madre del temor, etc. Pero en la liturgia se le hace una aplicación a María, la madre de Jesús, madre de la fe, de la esperanza. En el Salmo 147, en esta misma fiesta, no ha realizado nada el Señor con otro pueblo, nada igual con otro pueblo. Pero ahí se refiere a la revelación que hizo Dios a Israel. Pero en la liturgia se le aplica a México, que no ha realizado Dios nada igual al conceder esa gracia de quedarse la estampa de la guadalupana en la tilma de Juan Diego. Con ninguna otra nación ha obrado así. En el Apocalipsis capítulo 12, vi en el cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, el manto de estrellas, una corona. Ciertamente se refiere a María, se refiere a la iglesia, pero nosotros en la liturgia le hacemos una adaptación, una aplicación a la Virgen de Guadalupe. Entonces, no necesariamente esos textos se refieren a las realidades que le atribuimos en la liturgia, pero no hay complicación porque no hay ninguna dificultad en la vivencia y en la comprensión de la fe. Entonces, puede haber aceptación de este sentido, se puede hacer, pues la iglesia recomienda que sí, pero que pues no se abuse de esto. Más bien, nosotros tenemos que basarnos propiamente en el texto, descubrir lo que dice el texto, con esos sentidos literal, espiritual, pleno, pero de a partir de ahí, pues ir sacando el significado para con nosotros. Pues queridos hermanos, nos acercamos a leer el Antiguo Testamento, primero busquemos el sentido literal, el sentido histórico, pero también leámoslo en sentido espiritual a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la persona de Cristo. Las profecías siempre en sentido pleno en el cumplimiento de la persona de Cristo. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.